Cambio de tema radical, pero ¿qué sería de la posibilidad de cambio si no hubiera radicalidad? Entonces, mientras me ponen las diapositivas, quiero retomar. Ayer quedamos en que, cuando les mostré la encuesta, quedamos en que una de las principales razones para las que las personas deciden no prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo es cuando la edad gestacional está por encima de cierto límite que consideren personalmente. Entonces, como siempre, quiero empezar mi charla diciendo, aquí yo no quiero cambiarle la opinión a nadie porque la opinión es una cosa muy personal y muy relacionada con la conciencia. Lo que quiero es que hablemos de las razones que tuvo la Corte para decidir ese número mágico, porque me parece importante, porque creo que eso es lo que ha causado más reactividad frente al fallo de la Corte. Entonces, quiero empezar por decir, bueno, perdón, antes de decirles esto, quiero que todo el tiempo estemos pensando que aquí la pregunta no es si estamos de acuerdo o no con el aborto, y mucho más si estamos de acuerdo o no con el aborto a las 24 semanas. Nadie quiere aborto a las 24 semanas, ni a las 20, ni a las 8, ni a las 5. Ni siquiera las mujeres que deciden abortar a esas edades estacionales quieren el aborto, mucho menos nosotros queremos que pase ni que nos toque hacerlo. Aquí la pregunta es, teniendo en cuenta que no va a dejar de pasar, ¿qué cara queremos que tenga ese aborto en nuestra sociedad? Entonces, quiero empezar por las premisas de la Organización Mundial de la Salud en su nueva guía. ¿Qué tiene de nuevo esta guía? Pues tiene algunas recomendaciones nuevas, pero tiene 3 enfoques nuevos. Primero, el aborto es un servicio de salud esencial y por lo tanto tiene que ser regulado como tal, no como un crimen, no como un delito, sino como un servicio de salud. La atención del aborto tiene que estar centrada alrededor de la calidad, no solo el acceso. La OMS muchas veces se había enfocado en que la mayoría de las mujeres tuvieran acceso, pero resulta que no es solo suficiente que haya acceso, y eso lo vimos en los últimos 15 años en Colombia. También tiene que haber una atención de calidad. Y tercero, existe toda una integración con los derechos humanos, y de eso se trata esta guía, de hacer una integración clínica con los derechos humanos. ¿Y qué dice la OMS que se necesita para que esto funcione? Primero, un marco legal respetuoso de los derechos humanos, ya lo tenemos. Información disponible y accesible tiene que ir mejorando, pero yo creo que no hay una persona en este país que no haya visto las noticias de lo que pasó con la Corte. Y hoy quiero hablar sobre otra cosa que la OMS considera que se necesita, y es un sistema de salud aliado que proteja el derecho y que ayude a su implementación. Y eso es lo que yo estoy buscando con esta presentación, porque creo que cuando dijeron el fallo de la Corte, creo que la mayoría de gente entendió, no, que es que ahora todos los abortos se pueden, pero solo la semana 24. O sea, la reacción fue como si hubieran dicho esa frase. Entonces, primero quiero un recuento rapidísimo de dónde salió la criminalización del aborto hasta la semana 24. Esto surgió de un movimiento que se llama Causa Justa y del cual, como organización, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir hace parte. Una de las actividades que hizo el movimiento fue hacer esta demanda, no fue la única, pero esta es una demanda de inconstitucionalidad que pide a la Corte revisar si realmente es constitucional que exista un delito que se llama aborto en el Código Penal. Después de casi 2 años, la Corte decidió que no es constitucional que exista ese delito, por lo menos hasta la semana 24. Y quiero mostrarles un poquito los argumentos. Causa Justa, el movimiento, otra de las cosas que hizo fue producir unos argumentos científicos y académicos y desde el punto de vista jurídico y de los derechos en contra de la criminalización del aborto. Entonces, aquí les quiero mostrar como los principales. Esto es un librito pequeñito que quien quiera se lo puedo enviar. Y el primer argumento es el delito, la existencia del delito es ineficaz. ¿Para qué se crea ese delito? Para proteger la vida prenatal, ¿cierto? Pero, ¿sí está protegiendo la vida prenatal? No, los abortos siguen sucediendo. O sea, hay formas muchísimo más eficaces de proteger la vida prenatal, como la anticoncepción, como el apoyo a las madres que tienen embarazos inesperados, como la mejora de las situaciones laborales, como la mejora de la inequidad frente a las mujeres, bueno, una cantidad de acciones. Y en general, el derecho penal se debería utilizar solo para cosas para las cuales otras medidas no han funcionado. Y claramente nosotros no hemos hecho todo lo posible para que las otras medidas funcionen, como la anticoncepción, la educación sexual, el apoyo, la adopción, que la adopción sea más fácil. Entonces, esto se constituía en un abuso de la justicia penal, porque se estaba utilizando un extremo de castigo, que es la cárcel, para algo que ni siquiera estábamos pudiendo evitar. Y además es inequitativo,
porque solo afecta a las mujeres y solo afecta la criminalización a las mujeres pobres, campesinas, niñas, porque en la cárcel no hay ninguna mujer ni profesional ni rica por aborto. En la cárcel hay mujeres por aborto que son pequeñitas, que son indígenas, que son pobres, etcétera. Y por último, para mí el más importante de todos, el de los argumentos, y de hecho fue el que más tomó la Corte Constitucional, es que viola la libertad de conciencia, porque la decisión de ser madre o no ser madre es una decisión muy profunda e íntima, en la que no debería por qué intervenir ninguna otra persona diferente a la que va a asumir esa maternidad. Y aquí al ladito les voy a mostrar, este libro tiene más de 90 argumentos, como les digo se los puedo enviar, pero les estoy contando los principales y aquí al ladito les voy a contar los dos principales médicos que los desarrollamos con el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y con FECOLSOC bajo la administración de la doctora Ivonne, que inicialmente hizo parte del equipo de Causa Justa. Entonces, primero, la criminalización del aborto va en contra de nuestro libre ejercicio de profesión de oficio. Claro, quien sea objetor de conciencia no siente eso, quienes no somos objetores de conciencia, pero además prestamos servicios por conciencia, no nos pueden atar las manos a la espalda y atemorizarnos con la amenaza de cárcel cuando sabemos que muchas veces es lo que necesita nuestra paciente y que si no lo hacemos se va a ir a un aborto inseguro. Pero más importante es cuando el aborto es cuánto estamos perdiendo de impacto positivo en la salud pública cuando criminalizamos el aborto. Y el análisis completo está ahí, yo como les digo se los puedo mandar, es el argumento número 79, yo les voy a contar solo la conclusión de ese análisis, es un análisis propio, no está publicado, está hecho con una herramienta que es gratis, que está en internet, que se usa para calcular el impacto de los servicios de salud sexual y reproductiva. Y como les digo, solo les voy a mostrar la conclusión y es que si durante esos 15 años que tuvimos causales, si hubiesen respetado las causales, es decir, toda mujer con embarazo no deseado hubiese podido acceder a un aborto porque la maternidad forzada conlleva un riesgo para la salud mental, social y hasta física de la mujer, entonces, sabiendo más o menos que en Colombia hay 400.400 abortos anuales, sí, todas esas mujeres hubieran accedido en los 15 años de despenalización, cada año hubiéramos evitado 48 muertes maternas, hubiéramos ahorrado la pérdida de un montón de años de vida saludable que se perdieron y hubiéramos ahorrado muchísimo dinero que nos hubiera alcanzado para hacer más anticoncepción, más educación, más prevención. Pero no, escogimos gastarlo en la atención del aborto inseguro. Y eso es en un año. Imagínense en 12 años que tiene este análisis, hubieran sido 4 millones de abortos que sucedieron y hoy en día estarían vivas 576 mujeres que ya no están vivas. Ya dejaron a sus familias, ya dejaron a sus niños, ya dejaron de existir. Si hubieran ahorrado una cantidad de pérdida de años de vida saludable y de dinero nuevamente que hubiéramos utilizado para otras cosas mucho más importantes. Y útiles. Y por último, les invito a buscar, a mirar todo el argumento porque también nos hubiéramos ahorrado una cantidad de nuevos abortos que resultan de cuando el aborto no se atiende de manera integral y se atiende sin anticoncepción y hubiéramos evitado una cantidad de nuevos abortos y embarazos no deseados. Entonces, con base en toda esta evidencia fue que decidió la Corte, pero además, pues tenemos unas recomendaciones. La OMS también recomienda la decriminalización precisamente porque ellos no hacen recomendaciones con base en políticas ni en ideologías, sino en la evidencia científica y epidemiológica. Y si ellos ven que el impacto del aborto seguro es el que les acabo de mostrar, pues no podrían recomendar lo contrario. De hecho, hacen una clarificación que tampoco recomiendan ni los plazos, es decir, lo que tenemos nosotros, lo que tiene la mayoría de los países, que es descriminalizarlo solo hasta cierta edad gestacional y de ahí para adelante que sea un delito, ni tampoco las causales. Y creo que en estos 15 años entendimos muy bien por qué las causales no, el acceso era absolutamente desigual. También tenemos la recomendación de FIGO. FIGO pues es la federación que nos agremia como ginecólogos mundialmente y también tiene las mismas recomendaciones de criminalizar el aborto. Pero yo puedo seguirles aquí hablando de argumentos y argumentos de la criminalización, pero yo sé que lo que ustedes tienen en la cabeza y lo que les remata es hasta la semana 24. ¿Por qué 24? Entonces, pues hablemos de eso, hablemos del elefante en la habitación y lo analizamos. Vamos a analizarlo desde 4 puntos de vista: factores sociopolíticos, salud pública, biológicos y clínicos. Entonces, desde el sociopolíticos, vamos a hablar del derecho comparado. ¿A ustedes qué les dice el hecho de que existan
Casi todos los números prácticamente en los límites en diferentes países. Cuando hablamos de derecho comparado, vemos que en Texas hay un límite de 6 semanas, en Guyana de 8, en Ciudad de México de 12, en Argentina de 14 o en Uruguay, en Sudáfrica de 16, en Inglaterra y en Japón de 24, hay otros que tienen 28, hay todos los números posibles. Eso quiere decir, y también hay sin límite, Canadá, Nueva York como estado y Victoria como estado en Australia. ¿Eso qué les dice? Que no hay un criterio objetivo, no hay un criterio científico. Se convierte en un criterio político, se convierte en una negociación. Los límites lo que buscan es proteger la vida prenatal a partir de cierto momento, que no es objetivo y que se convierte en una negociación entre quienes quieren cambiar la ley hacia más liberal y quienes quieren que no haya aborto y piensan que penalizándolo van a lograr que no haya aborto. Entonces empieza una negociación y llegará a un número mágico, que puede ser 12, puede ser 16, puede ser 18, pero los derechos de las mujeres y la salud, la vida de las mujeres no puede depender de un rifirrafe político. Eso no puede seguir existiendo y por eso en Colombia esta discusión no se dio a nivel del Congreso, que está politizado, se dio a nivel de la Corte Constitucional, que tiene que fallar en derecho y objetivamente con respecto a una constitución que todos aprobamos. Y entonces no hablemos de derecho comparado porque ya sabemos que no tenemos muy buenas bases para ese derecho comparado, hablemos de salud pública comparada. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A los que tienen totalmente penalizado o a los que tienen límites bajitos o queremos parecernos en indicadores de salud pública a Canadá, a Nueva York, a Victoria? Sobre todo, queremos parecernos en tasa de aborto a quiénes, a los que tienen índices, edades gestacionales bajitas o restrictivas o a Canadá, que tiene una de las tasas de aborto más bajas de todo el mundo y no tiene ninguna ley en cuanto al aborto, simplemente lo regula desde la salud. Entonces, eso desde el punto de vista sociopolítico. Desde el punto de vista de la salud pública, pensemos en la frecuencia, en cómo se cubre la demanda. La gran mayoría de los abortos son solicitados hasta la semana 12. Unos poquitos por encima de la semana 12, pero de esos, del 10 al 15% que se requiere después de la semana 12, solo del 1 al 2% son por encima de la semana 20. O sea, esto es excepcional, es rarísimo que pase, pero pasa. Y además le pasa es a las mujeres más vulnerables, es decir, hay múltiples estudios que demuestran cómo las que piden el aborto más adelante no es que estén sentadas en la casa viendo televisión esperando a tener 24 semanas, sino que han enfrentado situaciones muy difíciles y son las más jóvenes, las más pobres, las menos informadas, etcétera. Entonces, cuando ponemos un límite, obviamente buscamos proteger a la mayor cantidad de población y eso está muy bien, por eso defiendo el límite de 14 de Argentina, el de 16, bueno, todos los que existen, pero estamos creando una inequidad totalmente evitable con las mujeres más vulnerables. Estos también son datos propios, no están publicados, es un análisis que yo hice de los factores de vulnerabilidad que encontré de las mujeres en Oriéntame que tenían más de 15 semanas y ustedes ven aquí cómo 2.5 veces mayor riesgo de que fueran menores de 14 años, 1.5 de que fueran desempleadas, 2 veces más víctimas de violencia cuando tienen más de 15 semanas. Y todo esto, esta bibliografía acá es bibliografía mundial que demuestra precisamente eso. En todas partes del mundo, quienes buscan el aborto más tarde son las más vulnerables. Y aquí vienen los argumentos biológicos. Entonces vamos a hablar de los hitos del desarrollo de la vida humana, porque aquí yo no voy a entrar en la discusión de si hay vida, si hay vida. Si es humano, sí, es humano. Pero tiene unos hitos y tiene un desarrollo progresivo. No es una persona desde la concepción. ¿Y a qué me refiero? Hablemos primero de la etapa embrionaria. Empieza con una concepción, una implantación y durante la etapa embrionaria ya están formados todos los órganos y sistemas. Entonces yo escuchaba mucho, no es que un bebé hasta a las 24 semanas ya está totalmente formado. Sí, a las 8 semanas también. Todos los órganos y todos los sistemas ya están formados. Después empieza una etapa fetal, que consiste en un aumento de tamaño y morfología externa. No es que a las 24 semanas ya se ve como un bebé, sí, a las 16 también y a las 28 mucho más, pero estamos hablando de una morfología externa y no podemos decidir sobre derechos y sobre la vida de unas personas con base en una morfología externa, pero también hay una maduración, obviamente. Entonces, aparece como el segundo límite objetivo, el primero es como las 8 semanas, el segundo es como las 24 semanas, y es un grado de maduración que permita la vida extrauterina, que permita la posibilidad de sobrevivencia extrauterina, porque sabemos que no todos los bebés que nazcan a los 24 o 25 semanas van a vivir, de hecho viven con mucha ayuda. Y finalmente, entramos a un periodo de maduración
y cuándo aparece la conciencia, cuándo aparece el sufrimiento, cuándo aparece el dolor. Básicamente hacia el final o incluso después del nacimiento, cuando se adquiere experiencia, es decir, cuando se ha recibido un estímulo nociceptivo al menos 2 veces, porque ya se asocia a una sensación negativa. Y ese es el momento en que se nace, se es independiente de la madre y aparece la persona, el momento del nacimiento. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Dijo, bueno, queremos un criterio objetivo, no queremos ser políticos acá, ni ideológicos, queremos un criterio objetivo. Primero, primer criterio objetivo, ¿desde cuándo existe la nueva vida humana? No sabemos. Puede ser concepción, puede ser implantación, pero a nivel objetivo no podemos demostrar en qué momento empieza el embarazo de una mujer. Y además, pues no podríamos poner ese límite porque pues sería absurdo. Nadie se da cuenta en el momento que queda en embarazo. Siguiente, todos estos otros que vimos acá no son criterios objetivos para definir un límite, porque aquí vemos que son una progresión, no hay una semana que de un día para otro cambie algo radicalmente, es todo un proceso. En la semana 24 ellos dijeron, listo, en la semana 24 el 50% de los fetos que nacen pueden sobrevivir. Entonces es una probabilidad de independencia y después viene el nacimiento, que es cuando es persona. Listo, entonces escogieron la semana 24. Porque es que acordémonos que durante todo este proceso nos estamos contraponiendo a los derechos de una persona que ya nació y que tiene la misma intensidad de protección durante todos los 9 meses, que es la persona embarazada. Y esto no es un concepto solo de nuestra Corte Constitucional, esto no es nuevo, esto es un concepto con base en el derecho internacional. Y tenemos para esto la sentencia Artavia Murillo, que es súper importante. No era una sentencia de aborto, es una sentencia en la que las mujeres en Costa Rica demandaron a Costa Rica por no permitir los tratamientos de fertilización in vitro, porque Costa Rica pensaba, o el gobierno pensaba, que todos los embriones que se desperdiciaban pues eran vidas humanas y que por eso lo prohibía. Entonces, las mujeres pusieron esta demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues obviamente falló a favor de ellas y estableció unos conceptos importantísimos. Primero, los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales. Segundo, definió el alcance de la protección del derecho a la vida prenatal. Obviamente que hay derecho a la vida prenatal y obviamente que los estados tienen que poner en su lugar mecanismos para protegerla, pero esa protección es gradual e incremental, no es la misma ni desde la concepción, ni a las 16, ni a las 28, ni a las 30. Y cuando ponemos esos límites o cuando ponemos prohibiciones relacionadas con esos momentos de la edad gestacional, lo que se causa es discriminación e inequidad, porque solo afecta a las mujeres y porque además afecta nuevamente a las mujeres pobres. Entonces, siguiente argumento, las cosas clínicas. Entonces, no, es que el aborto se define hasta las 20 semanas. Esa es la definición de aborto espontáneo. Tan es así que en la OMS, en las guías de la OMS, están explícitas las técnicas para el aborto después de las 20 semanas, porque no hay ninguna definición de aborto inducido que incluya un límite gestacional. Y pues el resto son definiciones de la finalización espontánea, que si por supuesto se da o toca inducirla porque hay una patología, pues por supuesto que hacemos todo lo que sea necesario para salvar ese bebé, así tenga 20 semanas, tenga 22. ¿Qué media aquí la diferenciación en la definición? La voluntad de la mujer, y nos cuesta mucho entender eso. La voluntad de la mujer hace la diferenciación entre qué vamos a manejar como un parto prematuro extremo y vamos a hacer todo lo posible, o vamos a hacer una terminación del embarazo. Nosotros no somos los que podemos decidir eso, sino la misma mujer. Y los trimestres pues son una clasificación académica para nosotros poder aprender cuando los sangrados, el significado de los sangrados en cada trimestre. Tradicionalmente la semana 28 se definía como la viabilidad, en fin. Todas esas clasificaciones y definiciones clínicas no son determinantes de hasta dónde van los derechos de las personas. Las opciones terapéuticas, pues lo mismo, tampoco hay un argumento ahí porque hay opciones terapéuticas para todas las edades gestacionales. La guía de la OMS establece claramente la inducción de asistolia fetal para fetos por encima de las 20 semanas y no solo la OMS, nuestra reglamentación también, la resolución 3280, en su página 35, ustedes la ven, está establecido que cualquier interrupción después de las 20 semanas debe ser precedida de una inducción de asistolia fetal. Entonces, los intervalos, digamos que estas definiciones se establecen para saber en dónde se deben prestar los servicios, que era precisamente lo que buscaba la demanda, que se regulara desde la salud. O sea, la Corte hubiera podido decir, listo, elimino totalmente el delito y que el Ministerio y el Congreso definan límites, o lo hubiera podido hacer, pero no me imagino que hubiera podido pasar. Entonces la Corte dijo, más bien pongamos nosotros el límite para proteger el acceso.
Entonces, ya que hablamos del elefante, ya vimos que el elefante, lo hablamos, es un ratón, nadie quiere ratón, pero ya hablamos del ratón. Hablemos de lo importante, de las cosas prácticas. Esto no es un derecho ni es un servicio nuevo. Ya existía y ya se prestaba y ya hay centros de referencia. Y es claro que no todo el mundo lo va a hacer, que muy poquita gente lo va a hacer, pero lo que no puede pasar es que ignoremos que existe la necesidad y que critiquemos un avance en derechos humanos por esa decisión que estaba muy bien fundamentada. Que pensemos en qué implica los límites a nivel práctico, no a nivel moral ni a nivel ideológico. Primero, perpetúan las consecuencias del aborto inseguro en la salud pública. ¿Por qué? Porque son las mujeres con más semanas las que se mueren y las que se enferman. Nosotros ya no vemos mujeres muriéndose porque se pusieron misoprostol a las 6 semanas. Vemos esas mujeres con el útero estallado a las 25 semanas porque se pusieron misoprostol solas en la casa. Crean una ventana de oportunidad para la dilación. Desafortunadamente esto está sujeto a la opinión de las personas y pueda que si a mí me ponen un límite de 24 y me llega una paciente a las 18, yo le diga, sí, venga la otra semana para la ecografía. Sí, ahora la psicóloga. Sí, ahora, no, toca mandarla a Bogotá. Entonces, cuando le dan el pasaje, llega a Bogotá, tiene 24 semanas y un día, ya no se puede. Y eso desafortunadamente pasa. Ya dijimos que se desprotege a las más vulnerables y lo más importante, se mantiene el delito, que es precisamente lo que se busca evitar. Entonces, vuelvo con lo que empecé, ya voy a terminar, sé que se me acabó el tiempo, perdón. Vuelvo a la pregunta. Aquí la pregunta no es si queremos abortos a las 24 semanas porque nadie los quiere. Aquí la pregunta es, ¿cómo queremos que sean? Siempre van a existir. Estas son estadísticas de Inglaterra, pero en todos los países, cuando se despenaliza el aborto, pues empieza a mejorar el aborto, el acceso al aborto en las primeras semanas, en el primer trimestre, pero siempre va a haber un porcentaje que va a estar por encima de las 13 semanas. Siempre va a existir. Entonces, ¿cuál queremos que sea la respuesta nuestra como sistema de salud a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo después de ciertas semanas, de X semanas? Queremos que la respuesta sea, no, yo no estoy de acuerdo con eso, mire a ver qué hace. ¿Y ella cuál va a abortar? Queremos que la respuesta sea, y quiero decirles que lo que les voy a decir no es inventado. Queremos que la respuesta sea, vaya a Teusaquillo a que la sienten en una silla Rimax, unos señores borrachos y le pongan misoprostol hasta que expulse el feto. Esa fue paciente mía. Queremos decirle a la niña de 16 años que la mamá se dio cuenta que está embarazada porque tiene barriga y que la niña está feliz de estar embarazada, que la lleven a un sitio, le pongan una sonda hasta que expulse el feto, a pesar de que la niña estaba dichosa de estar embarazada. Eso le pasó a la cuñada de mi hermana en los años 60. Eso no es inventado. Queremos que la respuesta sea, vaya a un sitio en Teusaquillo que tiene unas incubadoras dañadas por allá recicladas y allá le dicen que ellos le resuelven el problema, le sacan el bebé, ellos dicen que ya, que se vaya para la casa y cuando va a ver la policía tienen bebés extremos prematuros en incubadoras y los que se salvaban los vendían en Europa. Eso salió en las noticias en el 2010 en Bogotá. Eso no es un cuento. Queremos que esa sea la respuesta nuestra. Ahora súmenle a esos cuentos que esta es una niña indígena que viene caminando desde su comunidad hace 6 semanas, 10 semanas, 20 semanas, porque viene literalmente caminando porque en la comunidad no la dejan abortar y llega a las 20, 20 y pico semanas a Bogotá. O súmele que es una víctima de trata y que no se puede escapar, tiene que estar teniendo relaciones con los clientes todo el tiempo y el día que se logra escapar, pues ya tiene barriga. Súmele que es la mujer más joven, la más campesina, la más pobre. ¿Esa es la respuesta que queremos dar o queremos que la respuesta sea, listo, usted ya tomó la decisión, venga al sistema de salud? Lo hacemos con las técnicas establecidas porque existen, no todo el mundo va a estar dispuesto a hacérselo, ya hay centros de referencia, hay personas que lo hacemos, pero venga, por favor, reciba asesoría, escucha a la psicóloga, déjenos descartar que la estén obligando a abortar, déjenos descartar que usted sea víctima de violencia, déjenos ofrecerle la anticoncepción, déjenos acompañarla en este momento tan difícil. ¿Queremos más bien que esa sea la respuesta? Yo creo que en eso estamos de acuerdo y creo que sí. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para garantizar este sistema de salud garante? ¿Y qué vamos a hacer para evitar llegar a la semana 24? Es que muchas mujeres llegan a la semana 24 no porque estuvieran esperando ni porque se hubieran demorado en tomar la decisión, sino porque el sistema de salud las demoró. Entonces, perdón para hacer un disco rayado porque siempre les repito esto al final, pero las mujeres antes de ser nuestras pacientes son ciudadanas plenas y tenemos que creer en su poder y su sabiduría para decidir. Gracias.